Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes la presente semana de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Víctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Teacher, Bienvenido. teacher, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero Pablo. Bienvenido. Un gusto poder saludar. Quedo. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Iniciamos inmediatamente con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 5, gramática. Estamos en el tema número 2, frases básicas en inglés para comentar que están aprendiendo. Esas son las actividades que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo del mismo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, construye un diálogo con las siguientes frases. Ustedes tienen aquí una serie de frases, las cuales ustedes, en base a estas frases, ustedes van a construir un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es una conversación entre dos personas en las cuales se van a ir preguntando mutuamente en función de las frases que ustedes tienen aquí, determinadas cosas, determinada información. Por ejemplo, la primera dice, I am learning English. Entonces, en función de eso, qué es lo que están diciendo, cómo lo que pueden hacer. La siguiente tenemos, I don't understand. La siguiente tenemos, could you repeat that please? Tenemos, could you please tell a lover? Tenemos la siguiente, thank you, that helps a lot. Eso en cuanto a las frases con las cuales ustedes tienen que construir un diálogo en el cual obviamente ustedes expresen que están aprendiendo, que están desarrollando las actividades dentro del idioma inglés. La siguiente actividad dice traduce las siguientes frases. Tenemos apenas dos frases que tienen determinadas estructuras similar, ni tanto. Tienen determinados componentes gramaticales que son similares, pero ustedes tienen que ver qué es lo que dice la una y qué es lo que dice la otra. Por ejemplo, la primera dice, what do you mean? Y la segunda dice, what does mean? Entonces, ¿qué significa la una y qué significa la otra? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Traducir esas frases nada más. Esas son las dos actividades que ustedes tienen planificadas para el desarrollo de la presente tarea en esta semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Para ello ustedes deben desarrollar la rotulación en su hojita en la parte superior, cumpliendo con todos los requisitos y los datos que se les solicita. Y a continuación ustedes desarrollan su tarea. Para la estructura de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema frases básicas en inglés para comentar que están aprendiendo inglés, correspondientes a la semana 2 del 1 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 1 de julio, la fecha límite de entrega es el 31 de julio. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024. Con eso ustedes estarían ya dando por finalizado todo este proceso educativo, si es que sigan cumpliendo con todas las actividades, cumpliendo con todos los trabajos. Les recuerdo, por favor, si es que ustedes, por obvias circunstancias, ustedes no han presentado alguna tarea correspondientes a, que se a la primera unidad, a la segunda unidad, a la tercera unidad, ustedes están en la obligación hasta que se acabe este periodo en igualarse. Eso quiere decir que ustedes tienen plazo hasta el 31 de julio del presente mes para igualarse todas las tareas y obviamente que el momento que se haga un barrido de la plataforma, poderles asignar una calificación a la tarea que ustedes han presentado. Así que por favor, traten de igualarse, traten de completar y si están iguales, en buena hora. Cada uno habrá recibido la nota que le corresponde.
Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de las actividades que tienen que desarrollar en función de la tarea, vamos a continuación a desarrollar, a explicar lo que corresponde a su material de apoyo. Licenciado, una pregunta antes de que siga, disculpe. Mande. Verá, lo que pasa es que en la unidad 1 yo había enviado, creo que era el deber número 3 si no me equivoco. Usted me había puesto que las fotos no se ven claramente y volver a repetir. Y bueno, yo volví a hacer el deber y volví a enviar, pero me había puesto lo mismo, que otra vez no se ve y otra vez volver a hacer el deber. No sé qué pasó ahí, Lice. Ya, verá, lo que pasa es que en función de cuando yo le revisé la tarea, es justamente como usted está, por ejemplo, observando ahorita en pantalla lo que yo tengo. ¿Ya? Por ejemplo, haga cuenta que donde esté el sello del colegio, donde está la letra, que las letras que dicen Colegio de Bachillerato PSY Benecer, y al lado el escudo del colegio, todo eso es el encabezado que ustedes tienen que hacer en su hojita, ¿no es cierto? Donde ponen sus Claro. nombres, donde ponen todo eso. A continuación, digamos que donde dice frases básicas en inglés, está el desarrollo, pero yo solo veo hasta donde está la primera etapa, por ejemplo, hasta donde está uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la séptima línea y el resto de la tarea ya no hay. ¿Por qué sucede esto? Y ahora sí, bueno, no les he mencionado esto y se me pasó por alto, porque también he pasado un poquito ocupado. Pero es preferible que ustedes no lo tomen fotos directamente con el teléfono, sino que traten de escanear el documento. En el momento que ustedes escanean su tarea, prácticamente ustedes lo transforman en un PDF. O pueden hacerlo también de la siguiente manera. Las fotos que ustedes toman en su celular, primero transfórmenla en un PDF. Y ahí una vez que ustedes le han transformado en PDF, ustedes pueden subir a su tarea. Porque de lo contrario, la mayoría que yo les he puesto de esa manera, obviamente está porque justamente se ve así. Se ve solamente una parte de la tarea y el resto ya no hay. El resto hasta ahí llega. No se le puede ver el resto del desarrollo. Y obviamente en función sería ilógico que yo le vaya a calificar algo que yo no veo. Entonces, por favor, si es que usted puede hacerlo de esa manera, vuélvalo a subir. Si tiene todavía oportunidad, haga esta recomendación que le digo, transfórmela en PDF y obviamente ya se le asignará la calificación que le corresponde. Eso nomás. Una aclaración. En función de no perjudicarles a nadie. Las tareas que ustedes vayan a enviar, obviamente la plataforma siempre va a registrar tareas que están enviadas fuera de tiempo. Yo no les voy a bajar los puntos porque es fuera o porque ustedes hayan entregado una tarea fuera de tiempo. Si es que esta tarea entregada fuera de tiempo está correctamente ubicado el encabezado, el desarrollo es correcto, la caligrafía es buena, está bien presentado, de pronto utilizaron hasta cromos, sería imposible agarrar y ponerles un 7, un 6, un 8. Obviamente ustedes alcanzarían un nivel bastante elevado, que sé yo, hasta podría ponerles 10, viendo que está bien presentada la tarea. No obstante, si aparte de presentar atrasado, ustedes me presentan dos líneas, todo una desgracia, todo hecho al apuro, con mala letra, entonces ahí sí, así me presenten puntualmente, obviamente que me toca bajarles, obviamente, porque la presentación, el contenido está deficiente. Entonces esas situaciones yo les indiqué yo desde el primer día de clases. Así que traten de desarrollar con todas las recomendaciones. Por eso ustedes tienen una rúbrica de calificaciones en el documento de la tarea, donde ustedes están en el PDF que está cargado, donde se encuentra su tarea, está una rúbrica de calificaciones y basada en esa rúbrica, si ustedes cumplen todo como dice la rúbrica, obviamente alcanzarán la nota pertinente. Eso obviamente en relación a su tarea. Así es que si es que tiene alguna inquietud, obviamente si es que usted ya ha visto que le he vuelto a colocar la misma nota y le he vuelto a colocar el mismo mensaje, obviamente trata de hacer esa recomendación que le digo. Y eso de pronto para algunos más que tienen dificultades en función del desarrollo de la calificación de sus tareas. Gracias, licenciado, eso era todo, ya entendí. Ya, listo compañeros. Entonces vamos a continuación a desarrollar lo que tenemos de tema central para la presente semana, que son las frases básicas en inglés para comentar qué están ustedes aprendiendo.
Mientras ustedes aprenden el idioma, en ocasiones tendrán que indicar que no pueden hablar fluidamente porque el inglés no es el idioma nativo y a todos, obviamente cuando no es nuestro idioma, se nos hace complicado. Ustedes han escuchado, por ejemplo, los gringuitos, los estadounidenses, cuando vienen acá y en primer lugar, cuando empiezan a hablar el español, dicen cualquier barbaridad muchas de las veces, ¿no es cierto? Es justamente ¿por qué? Porque el idioma español no les pertenece. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos recién dando los primeros pasos dentro del idioma inglés, es bastante complicado, es bastante difícil, hasta lograr, obviamente, dominar tanto el léxico, el vocabulario y también la parte gramática, que las tres cosas son fundamentales. Obviamente, dentro de estas consideraciones vamos a ver todas estas frases para indicar que ustedes no entienden, que ustedes necesitan que les devuelvan a explicar y otras frases más dentro de las etapas de aprendizaje y enseñanza que ustedes tienen en inglés. Entonces, como les había dicho, ustedes tendrán que indicar que no pueden hablar fluidamente porque el inglés no es su idioma nativo o pedir explicaciones adicionales durante una conversación, ya sea porque no entendieron alguna palabra o la persona, el hablante, el interlocutor habla demasiado rápido, entonces ustedes ahí podrán ustedes pedir explicaciones. Las siguientes frases que ustedes van a ver, obviamente les van a ayudar bastante para construir una serie de frases, muchas veces hasta diálogos, en los cuales ustedes van a pedir ayuda en relación al idioma que están aprendiendo. Por ejemplo, la primera frase tenemos I am learning English. ¿Qué es lo que dice esto? Learning es aprender. Learn es aprender. Pero tenemos learning, entonces tenemos con la terminación ing. Entonces, de aprender, obviamente se transforma en aprendiendo con la ing. Entonces tenemos I'm learning English. Estoy aprendiendo inglés. Con esta frase ustedes van a dar a entender que el inglés no es su idioma nativo. Si eres un principiante, agrega la frase just started después de I y quedaría de la siguiente manera. I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés. Eso le determina con el just started. I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés. Una vez que ustedes hayan dicho eso, la otra persona o el interlocutor sabrán que ustedes obviamente no tienen un léxico fluido dentro de este idioma. Por ejemplo, tenemos la siguiente ejemplo de oración. Entonces aquí tenemos My name is Sophie and I am learning English. Mi nombre es Sophie y estoy aprendiendo inglés. Ustedes pueden poner el nombre de ustedes e indicar que están aprendiendo inglés. La siguiente frase es importante cuando ustedes no han comprendido, no han entendido alguna cosa. Y tenemos I don't understand. I don't understand significa no entiendo. Di esta oración o esta frase cuando ustedes no hayan entendido algún tema. Por ejemplo, sorry, que significa lo siento. I don't understand the USA Electoral College seem very confusing. Dice, lo siento, no entiendo el colegio electoral de los Estados Unidos, parece muy confuso. Eso le está indicando en función de que algo no entendió. La siguiente frase tenemos con el verbo, en este caso con el verbo call. Cuando se utiliza call, obviamente se determina que esta pregunta, esta question, es sumamente delicada, es sumamente especial. Tiene un grado de petición de la persona que está pidiendo, que está desarrollando la interrogación, un grado de cultura y delicadeza el momento de emitir, obviamente, esta pregunta hacia otra persona. Cuando ustedes utilicen code, esta es una forma totalmente muy educada para pedir algo. Por ejemplo, tenemos code, you repeat that please. ¿Podrías repetirlo, por favor? Pero lo está diciendo de una manera demasiado cordial. Significa la primera estructura. ¿Podría repetirlo, por favor? O podría repetirlo, por favor. De esas dos formas, dependiendo del grado de cercanía. La primera, cuando ustedes tienen bastante afinidad, podrías. Pero si es que es una persona totalmente extraña, obviamente no se le puede tutear. Y de esa manera se le puede decir, ¿podría repetirlo, por favor? Las dos formas se los utiliza, obviamente, en función de la traducción, de call, you repeat that, please. Si no lograron entender algo durante una conversación, durante una explicación,
utilicen esta pregunta para que la otra persona o el interlocutor repita lo que dijo, ya que to repeat significa decir de nuevo. También puedes decir, call you say that again, please. ¿Qué significa? ¿Podrías decirlo de nuevo, por favor? Obviamente, sigue siendo totalmente cordial. Obviamente, porque está utilizado con call. Call you say that again, please. ¿Podrías decirlo de nuevo, por favor? De igual forma, pueden incluir la frase please, obviamente antes o después de la pregunta, y eso le dará un toque mucho más de cordialidad. Por ejemplo, call you please repeat that. ¿Podrías por favor repetirlo? O también call you repeat that please. ¿Podrías repetirlo por favor? Cualquiera de las dos formas pueden utilizar para solicitar que se repita cualquier actividad. La siguiente frase tenemos call you please slower. ¿Podrías hablar más lento, por favor? O también se traduce como podría hablar más lento, por favor, dependiendo de la afinidad que tenga con la persona a la cual ustedes van a aplicar esta pregunta, esta interrogante. Dice, call you please talk slower. Los hablantes nativos en inglés, como cualquier país, hablan muy rápido, obviamente porque tienen dominio del idioma, por lo que en ocasiones son difíciles de entender. Con oración, con esta oración, call you please talk slower, pueden decirle amablemente a una persona que hable más lento, por favor, obviamente para poder entenderlo. En relación a esta, la gramática de esta frase no es 100% correcta, la que está ahí, aunque se usa con mucha frecuencia en la actualidad. La forma más correcta de decir, podrían repetir, por favor, es la siguiente, obviamente utilizado con call. Call you please talk some more slowly, que significa podrías, por favor, hablar más lentamente. Esta es la forma correcta, es la forma más adecuada y la forma más cordial de utilizar esta frase. Call you please talk more slowly. ¿Podrías, por favor, hablar más lento? Eso se debe a que slowly, lentamente, es un adjetivo, es decir, una palabra que describe a quién, describe al verbo. Por otro lado, slower, más despacio, es un adjetivo comparativo, que obviamente determina la comparación entre dos, por lo general, entre dos adjetivos. Lo que significa que describe también sustantivos. Por ejemplo, my car is slower than yours. Mi automóvil es más lento que el tuyo. ¿Qué es lo que está haciendo con slower? Está comparando entre dos, en este caso entre dos autos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la forma correcta para determinar, podrías hablar más lento o podría hablar más lento sería, call you please talk more slowly. Esa es la forma adecuada para determinar esta frase. Por ejemplo, tenemos you can use a car any weekday from 8 a.m. to 5 p.m. at 555 to 50A extension 33. ¿Qué es lo que nos dice esta frase? Muchas de las veces cuando utilizamos esta frase, normalmente lo vamos a escuchar en lo que se conoce en otros países como los interlocutorios, o lo que se le conocía aquí también como las cabinas, o también como las centrales telefónicas. Ahí se aplica este tipo de frases. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice esta frase que acabamos de ver? Dice, puedes llamarnos cualquier día hábil desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. y obviamente le describen el número y la extensión a la cual deben llamar. Ahí ustedes pueden determinar este call anywhere from. Cuando obviamente la persona les da demasiado rápido el número telefónico y ustedes no entendieron, ahí ustedes pueden utilizar call you please talk more slowly. ¿Podría, por favor, hablar más lentamente? Ahí ustedes pueden aplicar. ¿Qué es lo que nos dice en la contestación? Da esta frase. I am sorry. Call you please talk slower. Lo siento, ¿podría por favor hablar más lento? Porque obviamente no se le entendió. Entonces ahí ustedes pueden aplicar esa frase. La siguiente, thank you, ya saben, facilito, thank you significa gracias. That helps a lot. Es muy útil, gracias. Eso determina esta frase. Thank you, that helps a lot. Es muy útil, gracias. Cuando la otra persona empiece a hablar más lentamente, asegúrense de agradecer el gesto que está haciendo con la siguiente frase. Ten en cuenta que la oración también sirve para otras situaciones. Por ejemplo, tenemos un diálogo entre Ben y Shure. Ben dice, call you please make the font bigger.
It's hard for me to read the words. Ben, dice, ¿podrías por favor agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras. ¿Qué es la fuente? Es el tipo de letra que obviamente tenemos en el Word, por ejemplo, en el editor de texto que tenemos en una computadora. Si es que están en alguna reunión, si es que están realizando algún tipo de presentación con un focus o en pantalla, es lo que ustedes pueden utilizar esta frase. Could you please make the font bigger? It's hard for me to read the words. ¿Podrías, por favor, agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras. Obviamente tienen problemas de vista. A lo que responde, sure, claro. It'll change it from size 10 to 16. How this? ¿Qué es lo que nos dice? Claro, cambiaré el tamaño de 10 a 16. ¿Qué te parece? A lo que le contesto una vez más, una vez que tuvo esa gentileza la persona de ayudarles, le dice, thank you, that helps a lot. Gracias, eso es muy útil. Entonces ahí ustedes tienen ya un poco más estructural cómo obviamente ustedes pueden determinar un agradecimiento, una petición, y obviamente reiterar un agradecimiento cuando una persona les ha proporcionado una ayuda, les ha dado una satisfacción en cuanto a su inquietud que tenía. La siguiente tenemos what does mean. ¿Qué significa? Obviamente, ¿qué significa en función de un concepto de una cosa? Por ejemplo, yo no sé qué significa fuente, o qué significa química, no sé cuál es el significado de química, cuál es el concepto de química. Ahí yo puedo utilizar what does mean, qué significa. Con la ayuda de esta oración pueden aprender el significado de cualquier palabra o expresión que ustedes tengan desconocimiento de qué o cuál significa tal cosa. Por ejemplo, tenemos what does for mean. ¿Qué significa fuente? What does for mean. ¿Qué significa fuente? Entonces Lalo que le responde, it's the style of letters, numbers and punctuation mark when you type. A common font in the USA is Times New Roman. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es el estilo de letras. Le está dando la conceptualización a la pregunta. Le preguntaron qué significa fuente. What does font mean? Entonces, lo que le respondió es el estilo de letras, números y signos de puntuación cuando escribes. Una fuente común en los Estados Unidos es la famosa Times New Roman, que siempre se utiliza acá, no solamente en los Estados Unidos, sino también en la mayoría de los países, obviamente, que estamos utilizando este gran lenguaje de la computación en relación a la edición de textos. Entonces ahí pueden utilizar esa frase. La siguiente tenemos how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Ustedes verán, no solamente yo tengo una dificultad, por ejemplo, yo tengo una dificultad para escribir los apellidos, porque ya apellidos Suárez es con Z, otros Suárez son con S, Yanes también unos son con Z, otros son con S, y peor, hay unos apellidos que son largos y que obviamente son difíciles de traducir, especialmente determinados apellidos propios de nuestro país. Entonces, ahí obviamente nosotros podemos utilizar esta frase que dice, how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Por ejemplo, cuando un nombre o un apellido es bastante complicado. Por ejemplo, alguien me dice Washington, el nombre Washington. Entonces, pero ¿cómo se escribe? ¿Se escribe como suena o cómo se escribe? Entonces ahí ustedes pueden utilizar esta frase, how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Y obviamente más adelante nosotros vamos a ver cómo ustedes pueden pedir que nos ayuden deletreando para poder escribir. Muchas veces de las veces no es muy comprensible. La ortografía del inglés puede ser bastante compleja, así que es buena idea que aprendan esta pregunta. También pueden usar la frase, could you spell that for me? ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Entonces ahí ustedes, aquí estaba la frase que obviamente le está solicitando que le escriban. Por ejemplo, ¿cómo se escribe Washington? Entonces, muchas veces algunas personas tienen problemas con los apellidos, especialmente. Ahí ustedes pueden utilizar estas dos frases. How do you spell that? Y también call you spell that for me. ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Y también cómo se escribe eso. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente diálogo. Dice, my name is Robert Hatkerfield. Imposible de nosotros poder saber exactamente, teniendo en cuenta que la primera H es una H expirada y obviamente se transforma en una J.
Por eso le digo Hatkerville. Entonces, obviamente, imposible muchas de las veces poder identificar en inglés sobremanera. Dice mi nombre es, obviamente la traducción de esa frase dice mi nombre es Robert Hackerfield. ¿Qué es lo que le dice la contraparte? Dice, how do you spell that? How do spell that? ¿Cómo se escribe eso? Y obviamente la otra persona le va a empezar a describir, lo cual ustedes también pueden utilizar esta segunda frase que nosotros habíamos visto para dar un complemento, donde ustedes definitivamente no entienden y le piden, por favor, could you spell that for me? ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Y ahí el señor le va a empezar a deletrear las letras que componen su nombre. Y eso es todo. La siguiente frase dice, what do you mean? ¿Qué quieres decir, Liz? Muchas de las veces nosotros somos campeones para utilizar frases con doble sentido, frases que tienen dos intenciones y por ende, obviamente aquí ustedes, cuando se dieran esos casos, ustedes pueden utilizar esta frase, what do you mean? Que se traduce en español, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Con esta oración pueden pedirle a la otra persona que explique mejor lo que acaba de decir, que dé una mejor explicación en función de lo que explicó. Entonces, aquí nosotros tenemos igual un diálogo. Por ejemplo, dice la primera estructura, la primera frase, dice, The Smiths do have a really nice house, but the glass is always greener on the other side. Que es lo que nos dice, los Smith tienen una casa muy bonita, pero el césped siempre es más verde en el otro lado del vecino. A lo que la persona con la cual está conversando le dice la frase o le replica diciendo, what do you mean? ¿Qué quieres decir? A lo que la persona le vuelve a contestar y le dice, I mean that if we had a Smith house, we probably would be happier. We always think other people have better lives than use, but other people have problems too. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que quiero decir es que si tuviéramos la casa de los Smith, quizás no estaríamos más contentos. Siempre creemos que los demás tienen mejores vidas, aunque otras personas también tienen problemas. Entonces, eso es lo que está dando como explicación en función de su primera determinación. Entonces, aquí nosotros hemos podido ver, hemos podido determinar una serie de frases las cuales nos permiten determinar qué es lo que estamos haciendo, cómo nosotros podemos hacer una serie de preguntas en función de los temas, obviamente, que tengamos algún tipo de desconocimiento, algún tipo de dificultad. Es indispensable, obviamente, determinar algunas frases en cuanto a determinadas estructuras. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ir viendo algunas frases, por ejemplo, para moverse en una determinada ciudad cuando ustedes se encuentren de visita. Vamos a ir viendo un poco más esta temática en función de estas actividades. ¿Qué es lo que nos dice aquí a continuación? Tenemos unas frases, obviamente vamos a ver, y tenemos para movernos, frases para movernos por la ciudad, obviamente cuando nos encontramos de visita. Por ejemplo, nosotros tenemos o podemos determinar cuando queremos hacer una pregunta, ¿dónde está la estación de tren, por ejemplo, o el aeropuerto? Where is the train station? O where is the airport? De lo que estoy preguntando, ¿dónde está la estación del tren o dónde está el aeropuerto? Con esa frase nosotros podemos preguntar muchas de las veces cuando no conocemos incluso en nuestro idioma, nosotros estamos preguntando, disculpe, ¿dónde queda tal cosa? ¿Dónde queda la estación de policía? ¿Dónde queda el palacio de gobierno? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ese where is, ¿dónde está? Simplemente lo acoplamos con nuestra necesidad, porque estas prácticamente son ejemplos nomás. Y ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir adaptándoles a la necesidad que ustedes tienen en función de solventar alguna inquietud que ustedes tengan. Por ejemplo, como les había dicho, where is the train station? ¿Dónde está la estación del tren? O la siguiente frase, where is the airport? ¿Dónde está el aeropuerto? A lo que les pueden contestar la otra persona de downtown, que significa en el centro, o de suburbs, en las afueras. Obviamente nosotros esta frase suburbs también le hemos transformado, le hemos
adecuado a nuestra utilidad y obviamente en nuestro país, en Latinoamérica, en el español, nosotros le conocemos como suburbios, obviamente que es prácticamente una transformación de la frase suburbs, que obviamente está en inglés. Entonces pueden contestarle de downtown, que es en el centro, o de suburbs en las afueras. Hotels, hoteles, restaurantes, bars, los bares, left, cuando yo quiero decir izquierda, derecha, aquí tenemos los puntos cardinales. Left, cuando quiero decir izquierda. Right, cuando quiero decir derecha. Straight hit, todo derecho, cuando usted quiere, muchas veces, siga todo derecho hasta el parque, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden utilizar justamente esa frase. Straight hit, que significa todo derecho. O puede decir straight right, en este caso que quiere decir todo derecho. O también straight left, que quiere decir todo izquierdo, dependiendo a donde le quieran mandar. Los puntos cardinales tenemos igual, tenemos north, que significa norte, south, sur, east, este, west, oeste. La siguiente, what train, qué tren, what subway, qué metro, what bus, en este caso, qué bus, obviamente con la terminación do I take to go to. En este caso dice qué bus, en este caso qué tren cojo para ir, por ejemplo, al centro, por ejemplo. Ya nosotros habíamos visto, en este caso, hemos visto las siguientes oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir complementarle con downtown. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir the train do I take to go downtown, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Dice, ¿qué tren cojo para ir al centro? Entonces, ahí yo puedo determinar. Yo puedo hacer una serie de frases de acuerdo a mi necesidad. La siguiente tenemos dus, this bus, este bus, o le van a decir das train, das subway to go. ¿Qué es lo que va a decir? Este bus va, este tren va, este taxi va, qué sé yo, el medio de transporte que ustedes quieran utilizar. Where is can I find restaurant? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? Recordemos, ya les había dicho que este can, como code, nos permiten hacer unas preguntas sumamente educadas, sumamente cordiales. Cuando ustedes utilicen el can, obviamente este verbo determina, obviamente, una estructura más cordial en el momento de la pregunta. Entonces dice, where can I find a restaurant? ¿Dónde puedo encontrar un restaurante? O la siguiente, where is the Prado Museum? ¿Dónde está el Museo El Prado, por ejemplo? Y la siguiente, how do you get to? ¿Cómo llego a? ¿Cómo puedo llegar a un determinado? Por ejemplo, yo puedo decir, how do you get to park? ¿Cómo llego al parque? How do you get to church? ¿Cómo llego a la iglesia? Entonces, y así sucesivamente, donde ustedes quieran ubicarse, donde ustedes quieran llegar dentro de las orientaciones de una ciudad. Cuando ustedes se encuentren de visita, pueden tranquilamente utilizar este tipo de frases. De esta manera, compañeros, hemos llegado ya a la parte final de la presente clase. Ustedes tienen todo el material pertinente en función del desarrollo de su tarea. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes van desarrollando. Nos estamos viendo hasta la próxima semana, hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche y nos estamos viendo.